Bueno, vamos a ver hoy enfermedad renal crónica, insuficiencia renal crónica. Esta se produce por diversas vías patogénicas que afectan la función y o la estructura renal en forma irreversible en un periodo de meses a años. En los países desarrollados tiene una prevalencia aproximadamente del 10% en sus distintos estadios. Entonces, como definición, tiene que cumplir ciertos criterios: que haya presencia de daño renal, comprobable por proteinuria, hematuria o por imágenes, que haya un nivel de la función renal disminuido. Esto lo podemos sacar por el clearance de creatinina, que puede tener errores en la recolección, o por el clearance calculado. El clearance calculado es una fórmula que se expresa de la siguiente forma: es el 140 menos la edad del paciente, esto multiplicado por su peso, dividido la creatinina por 72. En el caso de que se trate de una mujer, todo este resultado hay que multiplicarlo por 0,85. Otra condición para definirla es que por lo menos las anomalías persistan 3 meses o más. Y también se agrega que todo esto tenga implicancias para la salud, porque por ejemplo puede tratarse de una anomalía estructural del riñón, como un quiste simple renal, pero que no trae ningún tipo de implicancia para la salud del paciente. Hay distintos estadios, 6 en total. El 0 es en realidad pacientes en riesgo. Tienen un clearance por arriba de 90 mililitros por minuto, pero tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, por ejemplo, diabetes. El estadio 1, hay daño renal, pero con función normal. O sea, hay un clearance por arriba de 90, pero con, por ejemplo, microalbuminuria elevada. El estadio 2 es la forma leve, donde el clearance está entre 60 y 89. El 3 es moderado, donde el clearance está entre 30 y 59. La 4 es la severa, donde el clearance está entre 15 y 29. Y por último está la última etapa, que es la terminal, donde el clearance está por abajo de 15 o el paciente ya está en terapia sustitutiva, en diálisis. Bueno, las causas de insuficiencia renal pueden ser múltiples. Podemos dividirla en causas primarias propias del riñón, como las glomerulopatías, la poliquistosis renal, puede ser de forma vascular, como la estenosis renal bilateral o la estenosis renal en un monorreno, y pueden ser secundarias a enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial o colagenopatías. Da a aclarar que los pacientes en hemodiálisis, casi el 50% son diabéticos, es causa más frecuente. Bueno, ¿cómo evaluamos a un paciente con insuficiencia renal crónica? Por un lado, primero los antecedentes. Tenemos que saber si tienen diabetes, los años de evolución, la hipertensión lo mismo, si tienen alguna uropatía obstructiva. Va a tener síntomas que hablan de cronicidad, como las náuseas, vómitos, anorexia, la nocturia. Puede tener una anemia normo-normo, va a tener el fósforo elevado, el calcio disminuido, la fosfatasa alcalina elevada, la hormona paratiroidea elevada y por supuesto que la urea y creatinina elevada y el clearance disminuido. También podemos tener imágenes que nos van a hablar de cronicidad. Es muy útil la ecografía renal, donde nos va a hablar el tamaño renal, que va a estar disminuido, salvo en algunos casos como la poliquistosis y la amiloidosis, que pueden estar aumentados, o en la diabetes, que puede estar de tamaño normal. Y también hay que evaluar por ecografía la relación córtico-medular, que va a estar disminuyendo.
En cuanto a la evaluación de la etiología, a veces es obvia, es parte del seguimiento, por ejemplo, en un paciente diabético o hipertenso, que vamos a evaluar su función renal anualmente, aunque esta sea normal. A veces es un hallazgo en algún chequeo de rutina encontrar una creatinina urea elevada y a partir de él estudiar al paciente. O a veces tiene síntomas ya de uremia como forma de presentación. A veces esto puede ocurrir en las glomerulopatías, en el lupus o en el Wegener, que primero se hace el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica y luego de la patología primaria. Hay factores que van a acelerar la progresión de la insuficiencia renal. Uno es la hipertensión arterial, la diabetes mal controlada, la presencia de proteinuria, la dislipemia, la obesidad, el tabaquismo y los nefrotóxicos, como por ejemplo el contraste endovenoso. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Va a haber primero alteraciones de líquidos y electrolitos, va a tener un aumento del volumen intracorpóreo, disminución del calcio, aumento del fósforo, va a tener acidosis metabólica y va a poder tener alterado el más o el menos el sodio y el potasio. Va a haber alteraciones endocrino-metabólicas, va a haber un hiperparatiroidismo secundario, va a haber una osteomalacia por déficit de vitamina D, va a traer esterilidad y disfunción sexual, amenorrea en la mujer y hiperuricemia. Otras manifestaciones son las neuromusculares. Va a haber alteración del sueño, bradipsiquia, neuropatía periférica, síndrome de piernas inquietas, mioclonías, miopatía, convulsiones, incluso se puede llegar al coma urémico. En cuanto a las cardiovasculares, van a presentar hipertensión arterial, pueden presentar insuficiencia cardíaca, pericarditis, miocardiopatía, aterosclerosis acelerada, o sea, en personas más jóvenes, y también pueden producir arritmias cardíacas. En cuanto a las dermatológicas, va a presentar palidez por la anemia, pero también puede presentar hiperpigmentación, prurito y la presencia de equimosis, sobre todo en pacientes en diálisis. En cuanto a las manifestaciones digestivas, va a tener anorexia, náuseas, vómitos. Es más frecuente la úlcera péptica y la hemorragia digestiva, y puede haber presencia también de ascitis. Y en cuanto a lo hematológico, podemos presentar anemia o leucopenia. En cuanto a la anemia, tenemos dos posibilidades más comunes, que sea anemia normocítica normocrónica por déficit de eritropoyetina o anemia ferropénica por hemorragia, lo cual con un hematológico podemos llegar a discernir esto y con el resto del laboratorio. Una de las cosas importantes es cómo retardar la progresión de la insuficiencia renal crónica. Uno es el tratamiento de la hipertensión arterial. Muchos dicen que lo ideal es tener una sistólica igual o menor de 120 milímetros de mercurio. No parece ser esto para todos los casos, sobre todo para gente mayor. Tal vez 130 sea lo más indicado, el límite. De primera línea vamos a usar los inhibidores de la enzima convertidoras, como en el April, de 2.5 a 5 miligramos por día. Se puede llegar a 40 miligramos, que tendría, aparte de mejorar la hipertensión, un beneficio adicional sobre el riñón. Hay que tener cuidado cuando usamos inhibidores de la ECA con la hiperpotasemia, o también cuidado con un efecto adverso que es muy frecuente, que es la tos irritativa. En estos pacientes que por tos no toleran los IECA, podemos usar los ARA2 como el losartán, en dosis de 50 a 100 miligramos por día. En cuanto a la alimentación, para evitar la progresión, mucho se dijo de disminuir la ingesta proteica. Esto está en discusión. La ingesta proteica parecería beneficiarse más que nada en pacientes con un clearance menor a 60, pero parecería que produciría una mejoría solo temporal
y hay que tener cuidado con la desnutrición en este paciente. En caso de la dislipemia, si es una hipercolesterolemia, vamos a usar cualquiera de las estatinas, y si es hipertrigliceridemia, gemfibrosil, de 900 a de 600 a 900 miligramos por día. Y otro punto para impedir la progresión es descartar que haya trastornos obstructivos, sobre todo en el anciano con adenoma de próstata. Otro factor importante es tratar de disminuir la albuminuria o la proteinuria. Para esto se utiliza lo mismo, narapril a dosis bajas, 2.5 a 5 miligramos. Se puede usar, si no, los ARA2, como los sartán, en caso de tener efectos de Alves o los IECA. Y también la dieta hiposódica está demostrado que disminuye la proteinuria. Por otro lado, tenemos que ver el tratamiento de las complicaciones de la insuficiencia renal crónica. Vamos a empezar por el metabolismo óseo. Hay que tratar de disminuir el fósforo. Para esto sirve la dieta, disminuyendo las carnes y los lácteos, y si no, utilizando fijadores del fósforo como el carbonato de calcio, que lo va a fijar a nivel intestinal, y se da hasta 2 gramos por día de carbonato de calcio. También tenemos que tratar de disminuir el hiperparatiroidismo, la PTH. Para esto podemos usar vitamina D, 100.000 unidades una vez por mes, en forma intermitente. La anemia, el tratamiento de la anemia, el objetivo, lo ideal sería que el hematocrito de este paciente esté por arriba de 33. Si es una anemia normo, el tratamiento es con eritropoyetina, el déficit de eritropoyetina lo vamos a tratar con ella, y se empieza a usar cuando la hemoglobina desciende por abajo de 10 miligramos por ciento. Se usan 50 unidades por kilogramo de pesos 3 veces por semana en un principio. Ahora, si la anemia es microcítica, vamos a evaluar la ferremia, que va a estar disminuida, la ferritina va a estar por abajo de 100 miligramos por ciento, y la saturación de transferrina por abajo de 20%. En este caso vamos a tener que suplementar con hierro al paciente. Otro punto del tratamiento son tratar los factores de riesgo cardiovascular. El 50% de los pacientes en diálisis mueren de una causa cardiovascular. Tenemos que evaluar si tienen hipertrofia ventricular izquierda por ecocardio. Y para esto, si lo tienen, vamos a utilizar también o IECA o beta bloqueante, se puede utilizar. Y otro punto importante que no forma parte del tratamiento es que todo paciente con un filtrado menor de 20, donde suponemos que en corto lapso puede llegar a entrar en diálisis, revisar su vacunación y hacer una vacunación de hepatitis B. A estos pacientes también se les pide anticuerpos de hepatitis C, HIV y citomegalovirus, para tener en cuenta en el momento de la diálisis si son positivos. Por último, vamos a ver cuáles son las indicaciones de diálisis. Podemos dar indicaciones absolutas, o sea que son prácticamente urgentes, en el caso de la pericarditis, en el caso de la encefalopatía urémica, en el edema agudo de pulmón, cuando hay una hipertensión arterial refractaria al tratamiento, cuando el paciente tiene náuseas y vómitos incoercibles, o cuando tiene una hiperpotasemia severa. Hay algunas indicaciones que podemos llamar tempranas, que va a ser cuando el filtrado esté por abajo de 15, cuando el paciente esté disminuyendo de peso por presentar anorexia y disminución de la ingesta, con un filtrado por abajo de 20 en los diabéticos. Al diabético se lo ingresa a diálisis un poco antes que el resto de los renales crónicos, ante la presencia de prurito intratable o ante la presencia de edemas periféricos severos. Bien, hasta acá llegamos con insuficiencia renal crónica. Hasta luego.